¿Qué tal? Bienvenidos, soy el tío Sam, espero se encuentren bien y hoy quiero reaccionar al video del pastor Will Graham sobre el caso de Ryan Staylor, el escritor y teólogo que se quitó la vida dejando una nota donde maldice a Dios. Y digo desde el principio, no vengo a corregirlo al pastor. En lo esencial yo quiero aprender un poco más y si es que lo que dice lo sostiene la escritura, pues amén. Y si hay algo que aportar, una cosa en su video, pues vamos a darle play. Para comentaros una noticia trágica. Nos llega desde los Estados Unidos y tiene que ver con el varón, a quien estáis ahí viendo detrás mía en la pantalla. Él es el escritor y teólogo Ryan Stoller. Es que unas autoridades locales han encontrado el cadáver de Ryan. Es más, antes de él suicidarse, dejó una nota en su blog profesional donde se despide de su gente. Él, además de escribir, era el encargado de un grupo conocido como Homeschooling Anonymous, una organización dedicada a fortalecer, ayudar a los niños criados en homeschooling estadounidense, pero que habían sufrido abusos en el proceso. Ryan es conocido en círculos evangélicos por su obra, su magnum opus, Kingdom of the Children, en español, El Reino de los Niños. Aquí, por ejemplo, podéis ver en protestia.com una foto del autor. Leo esta primera parte. Child Liberation Theologian, el teólogo a favor de los niños, Ryan Stoller, se quitó la vida dejando una nota final en la cual maldice a Dios por las cosas malas que experimentó en su vida, diciendo que si hay un Dios, iré a mi destino eterno y le daré una bofetada en la cara. Quiero que también sepáis que la nota dice cosas aún más fuertes, llega a usar palabrotas muy grotescas. En cuanto al Señor, pondré una parte de su blog que se llama The End. Esta nota, esta entrada se llama The End, el fin, y él revela que quería quitarse la vida porque hace unos meses su esposa le había solicitado el divorcio. Él juró no revelar este dato, le prometió no decir nada públicamente, pero como ya estaba a punto de quitarse la vida, optó por romper esta promesa. Ha dicho que mi esposa ha pedido divorciarse de mí y hasta ya no puedo seguir luchando sin mi mejor amiga. Wow. Bueno, lo que sí vemos en su post, ciertamente hay mucho amor, ¿okay? Comparte muchas palabras de cariño para con sus seres queridos, sus contactos. Es un artículo largo, pero voy a fijarme en su blog aquí. Si manejáis el inglés, no hace falta leer esta traducción, simplemente vais a R.L. Stoller, no sé si se ve ahí está, rlstoller.com, okay, okay, rlstoller.com, y luego vais a la sección de blog y ahí está The End, y podéis ver que ha Wow. borrado, ¿no?, el rostro de su esposa, bueno, su Tenía ex su propio blog esposa. personal. La parte más Bueno, impactante, bueno, aquí empieza dando gracias a su familia, a sus amigos, pero bueno, la primera línea es la más importante, ¿no? Mi esposa se está divorciando de mí, está en este proceso, me ha soportado durante mucho tiempo y ella merece felicidad. Y bueno, él básicamente reflexiona sobre su vida y dice muchísimas cosas. La parte, sin embargo, que wow. más nos interesa como evangélicos es donde él aborda la cuestión de Dios. Iba a traducir todo esto, pero gracias a Grok me he hecho una traducción fabulosa, porque muchas veces cuando leo cosas aquí en inglés, pues tengo que estar aquí media hora, una hora antes traduciendo todo, pero Grok me ha hecho una traducción fabulosa, y aquí está básicamente lo que él ha dicho. No voy a decir, por supuesto, las palabrotas, pero fijaos cómo este teólogo fallece, ¿okay? Porque estamos, por supuesto, estamos de acuerdo en que hay hombres de Dios que tristemente han llegado a quitarse la vida. Siervos en la iglesia que han amado al Señor, pero ante las presiones ministeriales. Sí, eso es verdad. Por ejemplo, en la ciudad en donde yo vivo, hubo un caso hace más de 4 años, si mal no recuerdo, en donde un siervo, pastor, se quitó la vida.
en su casa con una soga, ya saben. Uno de los puntos que aclara el pastor, pues no son unas presiones que uno pueda tener, presiones ministeriales que él Intensidad, en un momento de detecta. debilidad cometen una locura, ¿no? Y Claro. podemos entender que hay hombres de Dios que pueden equivocarse, pero en el caso de este teólogo, Claro. era un varón que llevaba años con odio oculto hacia la persona de su Señor. Wow. Y entendemos a partir del párrafo que vamos a leer que era un siervo de las tinieblas, ¿no? Ok, aquí veo que está separando dos cosas, lo que es el acto que es el acto de vivirse, y lo otro que es el hecho de odiar a Dios, de maldecir a Dios, Un hombre enfocado en ¿no? sí mismo. Él dice también que el de niño sufrió mucho y por eso odia a Dios, que pasó mucho tiempo de su vida Ok, tenía motivos para odiar a intentando Dios. defender a Dios ante Sí. otros, pero por Mm, dentro él estaba corrompido, ¿verdad? Así que estamos hablando aquí de un ok. hombre que se ha quitado la vida levantando el puño, blasfemando el nombre del Dios Altísimo. Aquí está la sección que nos interesa de su blog. Dice, bueno, curiosamente, antes de entrar ahí dice vanidad de vanidades, como dice Eclesiastés, ¿no? Ok, aquí la parte que más nos interesa, hasta ahí. ¿Hay un Dios? ¿Iré al cielo o iré al infierno? Pues si hay un Dios, iré a mi destino eterno y le daré una bofetada en la cara. Que se Dios y que se todos los que lo amaron a él más que a sus propios hijos. Y ya entendemos, ¿no? Esta expresión la utiliza pensando en su grupo Homeschooling Anonymous de padres que supuestamente amaban a Dios y no querían enviar a sus hijos a las escuelas públicas, pero en realidad estaban abusando de sus niños, ¿no? Es que en este sentido está uno, blasfemando a Dios, y número dos, atacando a esas personas que dicen ser personas cristianas, pero que abusan, ¿no?, de sus niños. Dice, he pasado toda mi vida inventando excusas para un Dios que no levantó un dedo para salvarme de ser abusado sexualmente de niño, ni de las consecuencias de por vida de ese abuso. Él dice incluso que esas consecuencias no han afectado su matrimonio. Esas consecuencias han consumido lenta pero seguramente toda mi vida, incluyendo ahora mi matrimonio y pronto aquí también a mí. He leído la Biblia de principio a fin, he creado teología, he imaginado liberación entre las ruinas de la fe, de mi fe infantil, he dicho lo que Jesús nunca dijo. Claro, en este sentido, leemos ahí una crítica a Cristo diciendo que Jesús tendría que haber dicho más para defender a los niños de los abusos. Yo, sin embargo, he dicho lo que Jesús no ha dicho. Varias cosas. Blasfema el nombre del Señor, diciendo que si Dios existe, le voy a dar una bofetada en la cara, y que se ha usado, ¿no?, una palabra muy, muy grosera en el inglés. Número dos, revela que él mismo fue abusado de niño, se enfadó con Dios porque Dios no le defendió y por eso muere en un estado de ateísmo. No creo en Dios, pero lo odio con todo mi ser. Y número tres, acaba blasfemando a Jesucristo, diciendo que yo he dicho cosas que ni siquiera el propio Cristo ha dicho, indicando aquí que él es más bueno que Cristo, más compasivo que Cristo, más amoroso que Cristo. No, una persona no puede estar por encima de Cristo. Pues, en primer lugar, por supuesto, no celebramos la muerte de un impío. No es para nada agradable tener que comunicaros estas noticias. La muerte es fea, la muerte es desagradable, pero amados, nos espera a todos y todos vamos a morir. Todos tenemos una cita pendiente con la muerte. Hemos visto lo sucedido en Venezuela. No tenemos el día de mañana garantizado. Hoy podría ser nuestro último día sobre la tierra. Todos estamos en un proceso mediante el cual nos estamos acercando día tras día a la muerte. Todos tenemos una cita con la muerte. Lo vemos en nosotros, ¿no? Ya tenemos más de 40 años, hay un proceso de envejecimiento. Todos estamos en este camino, vamos a morir tarde o temprano. No celebramos, no festejamos la muerte de ningún ser humano. Ahora, cuando fallece un creyente, hay una paz, hay descanso, hay consuelo, porque sabemos que está en la presencia del Dios Altísimo. Amén. Estimada es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. Pero aquellos que mueren blasfemando el nombre de Dios, odiando a Dios, van directamente al infierno. No celebramos esta condenación, pero sí que es una realidad. Así que, número uno, no celebramos la muerte, es algo lamentable. Número dos, lo que observamos en el gran artículo The End,
Si lees el artículo completo en el inglés, que antes puse la foto, ¿no? Que podéis ir a su blog y leerlo, lo que ves una y otra vez en el blog es el marcado narcisismo, egocentrismo. Se lee como un relato infantil, donde el protagonista de este mundo es el yo. Ryan Stoller es el gran protagonista, el gran centro de atención. Se enfoca más en su vida, en lo que le pasó, en lo que le hizo daño. Y a que no se ha salido con la suya, pues ya está, odio a Dios y me quito la vida, ¿no? Esta forma de comportarse es infantil, es una manera cobarde de abordar la vida. Pero bueno, si él no tenía fe verdadera en Dios, con razón, se ve obligado a recurrir al suicidio, y él revela incluso en el propio artículo que había intentado quitarse la vida en otras ocasiones. Así que debemos también reconocer aquí que es un gran pecado, que él cometió un gran pecado, y tristemente sabemos que al morir sin fe en el Señor Jesús, incluso diciendo que yo he dicho cosas que Jesús ni siquiera dijo, indicando yo soy más bueno que Cristo, yo soy más compasivo que Cristo, pues por supuesto su porción será con los impíos en el lago que arde fuego y azufre. Y aquí debemos recordar algo. La condenación es real. No jugamos a la religión cristiana. Yo sé que hoy día ya no se predica sobre el pecado, no se predica sobre el infierno, estas verdades no se mencionan en el púlpito evangélico, pero no dejan de ser verdad. No dejan de ser verdad. Últimamente ya nadie habla sobre esos temas, ¿no? El hecho de que una persona sin Cristo va a una condenación eterna. Porque esa es nuestra paga, la paga del pecado es la muerte, y es una muerte eterna, lo dice la Biblia. Y no es que nosotros condenemos, nosotros ya estamos condenados por el pecado de Adán, o sea, y es por eso que necesitamos a Cristo. Él es la única salvación. Siempre serán 4. La gente puede olvidarse de esta realidad, pero siempre será. O sea, no es que necesitamos a Cristo, me corrijo, es que Cristo es suficiente para la salvación. Siempre será la verdad. Así que el infierno es real, y estas personas que viven, ¿no?, con el infierno en sus corazones van directamente a la condenación tras morir. Es que Ryan tomó una decisión deliberada. Él llevaba meses pensando en quitarse la vida y simplemente ha decidido hacerlo ahora porque ya no podía más. Ahora bien, sí haría una distinción entre una persona como Ryan, que muere blasfemando al Señor, que odia a Cristo y que dice que va a darle pegarle un puñetazo a Dios en el mismo rostro, en la misma cara, ¿no? Madre mía, qué ingratitud. Si Dios nos lo ha dado todo, Dios no nos debe nada. Todo lo que sufrimos en esta vida no es nada en comparación con el infierno. Como decía antes un predicador, ¿no? Este mundo es el único cielo que conocerán los impíos. Y este mundo es el único infierno que conocerán los creyentes. Amén. No ha sufrido nada en esta tierra. Ahora sí está sufriendo. Pero debemos aquí predicar la noticia de que hay salvación en Jesucristo. Amén. Y sin Él solamente hay condenación eterna. Amén. Ahora, Él dice que muchos padres han abusado de sus niños bajo el escudo de homeschooling. Ahora, reconocemos, ¿no?, que millones de niños estadounidenses han sido criados bajo homeschooling, están bien, están integrados en la sociedad, son siervos del Señor, están muy agradecidos por sus padres, pero por supuesto se puede abusar de cualquier ideología, ¿verdad? Cualquier filosofía, cualquier teología se puede abusar. Hay gente patológica, hay gente tóxica, gente peligrosa, es verdad, esto es así, no lo podemos negar, pero lo que no debemos hacer ahora es blasfemar a Jesucristo, blasfemar a Dios por personas que alegan representar a Dios, alegan representar a Cristo y luego cometen atrocidades, ¿no? Es como las cruzadas. Vamos a ver, ¿cómo puedes decir matar en el nombre de Jesucristo? Me hago entender, ¿verdad? Me explico, creo que sí. Hay coherencia. Así que sí hay personas que alegan seguir a Jesús, que luego abusan de sus niños, pero esto no es motivo para rebelarnos contra Cristo. Cristo mismo condenaría dichos actos. Por ejemplo, en Apocalipsis, Cristo condena a las iglesias que están haciendo las cosas en su nombre, pero sin una verdadera entrega a Él. De hecho, Cristo condena 5 de las 7 iglesias de Apocalipsis 2 y 3, que es bastante fuerte. En cuanto a aquellos que se quitan la vida,
enseñamos que los impíos van directamente al infierno, ¿no? Judas Iscariote, ¡pum!, directamente al infierno. El rey Saúl, ¡pum!, se quita la vida en el campo de batalla al reino de la muerte, al reino de la muerte eterna. Ahora bien, más allá de estos blasfemadores como Stoller, ¿no?, que bueno, se ha quitado la vida maldiciendo a Dios, más allá de estos blasfemadores, podemos reconocer que hay hermanos genuinamente nacidos de nuevo que ante un momento de gran presión, pues acaban cometiendo una locura, ¿no? Lo que nosotros enseñamos en este caso es que el verdadero Hijo de Dios, independientemente de su pecado, en el día de su muerte, va directamente al cielo. ¿Por qué? Porque es una cuestión de nueva naturaleza. Todos estamos luchando con el pecado, e incluso nosotros, en nuestro lecho de muerte, estaremos con pecado. Digamos que estamos ahí en el hospital, nos quedan 24 horas de vida, y nos enteramos de que nuestros niños están, yo qué sé, en Australia, al otro lado del mundo, no han venido a visitarnos, y estamos ahí maldiciendo a Dios, tú no me amas, ¿por qué no vienen mis niños a visitarme? ¿Dónde está mi esposa? ¿Verdad? Estaremos tal vez enfadados con el Señor en el lecho de muerte, estaremos ahí tal vez pecando. Te das cuenta que si salimos de este mundo sin estar 100% santificados, pues así será el resto de la humanidad, porque nadie sale de este mundo 100% santificado. Lo que pasa es que tenemos una nueva naturaleza, Dios nos ve vestidos de Cristo y vamos al cielo gracias a Cristo, gracias a la imputación de su justicia. Claro, la imputación ahí me hace recordar que por medio de Adán a nosotros se nos imputó el pecado original, pero sin embargo, por la gracia de Dios, que es a través de Jesucristo, por la fe, eh, también se nos imputa la salvación. Entonces, es diferente. Entonces, por la gracia de Dios también se nos imputa la salvación. Como nos recordó el pastor luterano que estuvo con nosotros el otro día, el reverendo David Fays, somos salvos no por nuestra justicia, sino por la justicia de Cristo. Claro. Si la salvación dependiese de mi perfección moral, no podría ir al cielo, nadie podría ir al cielo. Así que la pregunta que debemos hacernos ante un caso como este, el suicidio, es: ¿la persona que se quitó la vida era un creyente nacido de nuevo? ¿Era del Señor? ¿Esa persona daba frutos de arrepentimiento? ¿O era simplemente, como hemos visto en el caso de Stoller, un hombre que llevaba años odiando a Dios, blasfemando a Dios, con odio hacia Jesucristo? Claro, o sea, ahí parafrasea lo que dice Tyler, ¿no? O sea, escribió que Dios no movió un dedo para salvarlo de ese abuso que sufrió de niño. Y su conclusión contra Dios fue falsa. O sea, aunque el abuso fue real, él creyó que Dios fue indiferente, pero realmente no lo fue. Recordemos en Mateo 18:6, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Eso lo dice Mateo 18:6. Y el que abusó de Taylor va a comparecer, o sea, va a estar ahí, está condenado. Y en Romanos 12:19, Dios dice: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Ese es el punto que Taylor nunca vio. O sea, no había ausencia de justicia, había justicia aplazada. Y cuando es aplazada no es negada, no es que Dios no te niegue su justicia. Y a los que abusaron amparados en el nombre de Cristo, Dios, Él mismo los condena. O sea, como dice el pastor en Apocalipsis 2 y 3, condena a 5 de sus 7 iglesias. Cristo no cubre a los que usan su nombre para hacer daño. Y odio hacia su pueblo. Es que creo que vemos razones suficientes para decir que Stoller era un réprobo, un hombre que estaba en la iglesia visible durante años, pero tristemente sin un corazón regenerado. Claro, aquí dice referencia al réprobo, el que blasfema contra Dios
al que realmente no ha sido regenerado y por ende su fruto como tal es ese pecado de quitarse la vida, ¿no? ¿ok? Así que este es el punto. La salvación es por solus Christus. No somos católicos romanos, no enseñamos Ujú. salvación por fe y obras. Cristo es todo suficiente Salvador. Él es nuestra justicia. Y por tanto, Amén. todo nuestro pecado fue puesto sobre Él, e incluso el pecado de la incredulidad en el lecho de muerte, e incluso el pecado del suicidio. ¿Okay? La salvación es Jesucristo menos el pecado del suicidio. No, Jesucristo Ujú. quitó el 100% del pecado Ujú. y por tanto en Él estamos a salvo. Así que muy lamentable lo que nos dice aquí hoy. Si queréis podéis traducir todo esto online, también es muy largo y muchas cosas personales también. Pero bueno, lamentable. La noticia entonces es que el teólogo, escritor Ryan Stoller se ha quitado la vida maldiciendo a Dios y básicamente todo como fruto del divorcio que había solicitado su esposa. Qué importante es amar al Señor por encima de toda la cosa. Porque Amén. si Dios está en primer lugar y buscamos a Dios en primer lugar, incluso si la esposa nos abandona, si los hijos nos odian, Amén. estaremos sobre la roca. Dios es la roca de los siglos, Amén. no el ser humano. Y por eso Jesús dice, nadie puede ser mi discípulo sino a Aborrece. papá, a mamá, a su esposo, sus hijos. Me tenéis que amar a mí de forma suprema para ser un discípulo mío y así entrar en el reino de los cielos. Claro, hay que amar al Señor por encima de todo, porque si Dios está primero, aunque se vaya la esposa, seguimos sobre la roca y ahí está el caso de Steyler entero, ¿no? Se fue la esposa y se cayó todo, porque realmente la roca no era la roca como tal. Como dice Mateo 7, 26 al 27, el que edificó sobre la arena, vino la lluvia, soplaron los vientos y fue grande su ruina. Y ahora si nuestra fe está parada en que Dios te dé una vida sin abusos, sin divorcios, sin dolor, esa fe se va a romper, sí o sí, siempre. Entonces, la única fe que aguanta está sujeta en Cristo, que fue Cristo quien fue traicionado, quien fue abandonado y clavado. Un Cristo que gritó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O en Mateo 27:46, y aún así le siguió diciendo, Dios mío, o sea, aún así en la cruz. Y ahí está todo, esta es la diferencia entre el Salmos 88 y el blog de Steyler. El Salmos 88 también grita de angustia el autor. Y no por el hecho de estar en un momento tan bajo en nuestra vida, vamos a blasfemar contra Dios, ¿no? Cielos. Abrazos, bendiciones, hasta luego. Sol y Deo Gloria.